tanto. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias por su comparecencia, señora Gallero. Yo se la quiero agradecer por dos motivos. Primero, por el hecho de estar aquí e informarnos, y segundo, también por su trabajo. Creo que su libro nos ha servido a muchos para entender exactamente de qué estamos hablando, el objeto de esta comisión, y a mí personalmente me sirvió de mucho, no solo para entenderlo, sino, por ejemplo, para preparar la comparecencia del señor Bárcenas el día que vino hace ya meses al Congreso de los Diputados. Y yo sé que ese día usted estaba aquí también y pudo ver esa comparecencia. ¿Le extrañó que el señor Bárcenas no hablara? No, no me extrañó porque justo cuando arranca el juicio del caso Gürtel, la estrategia de defensa que tiene Luis Bárcenas es de no hablar porque tiene procedimientos abiertos. Ya ha arrancado ese juicio que nos ha tenido hasta 13 meses allí en la Audiencia Nacional de San Fernando, con lo cual en ese momento él no estaba dispuesto a hablar de causas penales que ni siquiera están cerradas, como son los papeles, ni de otra en la que va a ser juzgado. Por eso no me extrañó nada, porque es la línea que está utilizando últimamente, de no hablar porque está ya como se dice, en el corredor, ¿no? Había dos posibilidades de decirlo, ¿no? Una era esta, que obviamente es cierta, y quería saber si para usted también era cierta en el cambio de estrategia del señor Bárcenas, que se vio visibilizado también durante ese día, porque fue un cambio de estrategia doble. Él dejó de acusar al Partido Popular, pero incluso el Partido Popular dejó en aquella comparecencia de acusar al señor Bárcenas e hizo una intervención que probablemente usted también recordará, en el que, no sé, perdón por la expresión, pero les faltó besarse, ¿no? Dos partes que habían sido tan agresivas entre una y otra, porque tanto el señor Bárcenas acusando al Partido Popular de formar parte de ese entramado de financiación ilegal y el Partido Popular acusando a Bárcenas de mentir, etcétera, etcétera, en aquella comparecencia, no sé si usted tiene la misma impresión que yo, se comportaron de manera muy amigable. ¿Tuvo usted esa misma impresión? Bueno, yo creo que, a ver, más que evaluar la comisión y su comparecencia aquí, sí que yo he tenido conversaciones con Luis Bárcenas a raíz de que cuando arranca el juicio del caso Gürtel y sobre todo de informaciones que salen de que si hay pacto o no hay pacto y francamente cada vez que se lo preguntaba me ha dicho que no hay ningún tipo de pacto porque se demuestra andando, se demuestra porque la Fiscalía Anticorrupción en su escrito final le sigue pidiendo... Le iba a preguntar sobre eso. Claro, sobre le sigue si pidiendo usted cree 39... o no que había un pacto, pero simplemente le preguntaba sobre su apreciación durante aquella comisión en la que de repente algo cambió. Usted y cualquier otro español que haya estado medianamente informado había visto como las acusaciones. Pero es que eso cambió antes, por eso a mí no me extraño en ese momento porque hubo un cambio. ¿Cuándo cree usted que cambió? Pues cambió cuando hubo, a ver, ha habido momentos en los que sí que tanto Luis Bárcenas como dirigentes del partido, no le digo que el partido, sino personas concretas, sí que cuando le acusan de delincuente, sin el presunto delante, pues eso es para él una agresión y automáticamente pues no tiene ningún tipo de perjuicio de seguir adelante con cualquier medida. Pero si eso no lo luego nota, cambia, me está claro, diciendo. pero eso no cambió en la comparecencia de la Comisión de Investigación, sino que cambió antes. ¿Y por qué cree usted que cambió? Porque me imagino que, a ver, porque los lleva a los juzgados. Esos son querellas que se han presentado y han tenido que dar la cara por una parte y por otra. Con lo cual yo me imagino que si tú tienes la causa de Gürtel, que te piden 39 años de cárcel ahora, que la ha bajado 3 años la Fiscalía, tienes la de los papeles de Bárcenas donde no tienes miles de procedimientos, pues es una forma de acotar. ¿Cuándo empezó usted a investigar la financiación ilegal del Partido Popular? Yo arranco con la investigación en mayo del 2013, justo cuando dejo la dirección de las Mañanas T4 y paso a un equipo de investigación de una productora de televisión. ¿Cuánto tiempo ha dedicado a esta labor? Pues esta labor, independientemente de la que hice en la productora, pues estuve, como he dicho, creo que hasta septiembre del 2015, independientemente de que he continuado hablando con protagonistas, pero por el arranque del juicio del caso Gürtel. Antes hablaba de su libro, de Bárcenas, La caja fuerte. ¿Cuáles cree usted que son las principales conclusiones a las que se llega con ese trabajo periodístico que usted hizo? Bueno, yo creo que muestra una cronología de por qué ocurren cosas. O sea, no solamente estamos viendo los movimientos
sino que hay muchas casualidades, ¿no? O sea, esa comisión rogatoria que llega, que se junta con la filtración de los sobresueldos en el periódico El Mundo, va uniéndose todo para crear una especie de tsunami en la que, bueno, pues seguiremos inmersos, porque como no hay fecha para el juicio de los papeles de Bárcenas, esta información y esto que continuamente ocurre y que continuamente recurrimos va a estar presente sí o sí. A pesar de que ha habido, o sea, ya hemos tenido comisiones urgentes en el Congreso, seguimos debatiendo de este mismo tema desde el 2013, porque sí que se ha hablado en el Congreso. No podemos decir que no se ha dado la cara para hablar de esto. Que ha habido responsabilidad. Se va a seguir hablando. De hecho, por esta supuesto. comisión sigue abierta y seguirá con el tema. Ha dicho usted que antes ha dicho usted que se entrevistó con dirigentes del Partido Popular, en los que sí que no podía nombrar en el libro y otros con los que no. Evidentemente no le voy a preguntar por aquellos a los que no puede nombrar, pero sí le agradecería que me indicara algunos con los que se entrevistó y sí pueda dar nombres. Que sí puede, pues por ejemplo, gente que sí que ha salido en entrevistas que he publicado en el periódico ABC. Pues por ejemplo, Abel Matutes me dijo, si no había ni caja A, ¿cómo iba a haber caja B si estábamos en deuda? Estamos pensando que nos vamos a Alianza Popular y Alianza Popular solo tenía 9 diputados. O sea, es la época en la que está arrancando como partido político y ahí están los casos de financiación que se empiezan a arrancar o sea, a los que acusan es directamente al PSOE, ¿no? En ese momento no está el Partido Popular en ningún procedimiento. Y gente, pues también he estado hablando con otras personas que le pusieron querellas, pero sí me gustaría no empezar a dar nombres, si le parece bien. ¿Porque le podrían caer querellas? No. ¿Ha tenido usted alguna presión, alguna querella por parte No, es que yo no he recibido ningún tipo de presión, o sea, no, y francamente, pero ninguna. O sea, en ese sentido de todas las personas que han estado aquí declarando, me puedo sentir bastante afortunada, porque nadie me ha... No, nadie. No ha habido ningún tipo de presión. ¿En cuántas ocasiones ha conseguido reunirse con el señor Bárcenas? Bueno, he perdido la cuenta, la realidad. ¿A qué otras personas ha entrevistado que no sean dirigentes del Partido Popular para conocer exactamente cuál era la dinámica de la que hablaba en el libro? Bueno, también estuve hablando con dirigentes que ya no están, obviamente, por ejemplo, Jorge Bestringe me ayudó muchísimo a entender lo que era la financiación del Partido Popular en Alianza Popular, porque él era el secretario general y él estaba mano a mano en ese momento con Ángel Sanchís. Y bueno, él mismo me ha declarado, y que aparece en el libro, de que en aquel momento pues la financiación era como el salvaje oeste, y da cuenta detalles de cómo era esa financiación. Jorge Bestringe te hace un panorama muy... ¿Algún detalle? Bueno, él habla de unas entregas de dinero de un empresario que directamente luego a lo mejor le dieron una adjudicación. No me acuerdo exactamente cuál, pero exactamente el nombre y tal, pero sí que menciona una serie de cosas, y no solamente a mí, en varias entrevistas ha estado Pero comentando este sería esta el nudo gordiano de lo que estamos y de lo que nos ocupa aquí, ¿no? Cómo a cambio de otorgar un contrato público se recibe una contraprestación. Sí, pero es el único que me lo ha confirmado, ¿eh? O sea, la mayoría de la gente con la que me he sentado a mí me niega que sean contratos finalistas. O sea, me dicen... Que los empresarios lo hacen por interés. Hay un interés de conocer, hay un interés altruista. de decir, hay un interés de se entrega ese donativo y se hace partícipe a las altas instancias del partido, pero a cambio de nada. Eso continuamente me lo marcan, y la única persona que no me marcó eso... Si esos empresarios lo hacían solamente de manera altruista, ¿por qué cree usted, como he leído en su libro y en algunos otros lugares, que estaban tan interesados de que los jefes o los de arriba del Partido Popular se enteraran de que habían hecho esa donación altruista? Bueno, pues me imagino que todo el que... esto ya es una apreciación, el que entrega dinero quiere que se sepa que se da. Por eso digo que lo haga de manera altruista. Claro, o sea, que por eso digo que la comisión de investigación que he mencionado de financiación ilegal del diciembre de 1994, lo importante que decía era que las donaciones dejaron de ser anónimas, porque el dinero sería transparente, todo el mundo sabríamos de dónde viene. De lo que vamos hablando también es de que ese dinero que donaban esas grandísimas empresas al final era utilizado de dos maneras. Una para
financiar campañas, partido político, etcétera, etcétera, y otra en la que parece que algunos sustraían dinero para dar sobresueldos o incluso, como decían algunos sobre el señor Bárcenas, para ir haciendo una quita o un tanto por ciento de este dinero que se está manejando. ¿Es eso adecuado? Pues mire, lo de las campañas electorales no está en ningún sitio. O sea, no hay ninguna correlación de ese dinero entregado con pagos de campaña. Lo único que hay es que Luis Bárcenas sí que reconoció que su candidatura al Senado sí que pagó los gastos electorales a través de la Caja B, y eso lo mencionó ante el juez Pablo Ruz. Pero es lo único que hay del tema electoral. No hay ninguna correlación. Tras el trabajo que ha realizado usted y las múltiples entrevistas, ¿considera probado que existía una contabilidad B en el Partido Popular? Bueno, es que la contabilidad B yo creo que ya está dado por hecho, ya le digo, por distintos organismos, desde jueces, informes de la UDEF y Fiscalía, aparte de que me la ha confirmado la persona que fue, como él dice, el amanuense. El amanuense le dijo a usted que esa contabilidad existía. ¿Y cuáles cree usted que son los documentos o los testimonios, aparte de los de ese amanuense, que confirman que sí que existía esa contabilidad B? Bueno, nada más salir el 31 de enero, antes de dar una rueda de prensa en Génova, la secretaria general de ese momento iba a decir, porque hubo dos comunicados, tanto de Álvaro Lapuerta como de Luis Bárcenas, negando esa contabilidad, y Pío García Escudero reconoció los apuntes. Pío García Escudero, que también en sede judicial ha dicho que luego lo devolvió, ese dinero. O sea, que ese dinero lo entregó, pero también lo devolvió. Y aparte también está confirmado pues desde Eugenio Nassarre, Calixto Ayesa, Jaume Matas, que fue un dinero para un piso. Creo que también era Luis Fraga, también por el mismo concepto, gastos electorales para una campaña electoral, y no sé si me dejó alguien más. Que luego, por tanto, estamos hablando de eso. Jaime Ignacio del Burgo también. No solamente un juez, sino también altos dirigentes del Partido Popular han declarado entonces y han prestado testimonio admitiendo que existía esa contabilidad. Por eso llega a la conclusión la Fiscalía Anticorrupción de que hay una Caja B confirmada, porque tomó declaración como testigo a distintas personas que salían y que habían confirmado esa existencia. ¿A qué se refiere usted cuando habla del Triángulo de Génova? Pues eso me refiero al acta notarial que le comenté a la señora Vescanza, en el que en enero del 1989, cuando después del Congreso de la Refundación, van ante notario para elevar que las altas competencias, tanto económicas como de administración de lo que es el partido, estaría el presidente, el secretario general y el tesorero. Y esto también me lo confirmó en su día Jorge Bestringe, que era secretario general de Alianza Popular. Y es una fórmula que, aparte, la ves reflejada en lo que son los estatutos. Y además, cuando fueron a declarar en sede judicial, en el juicio de Gürtel, distintos ministros del presidente José María Aznar reconocieron que el tesorero es el que pues tiene estas funciones y no el gerente, y que estaba vinculado pues a lo que es el partido. ¿Considera probado que altos cargos del Partido Popular recibían sobresueldos? Que si queda constancia de que recibían sobresueldos, también lo comenta el auto del juez José de la Mata, de que había retribuciones, y estas retribuciones, los nombres concretos sí que se comentaron en sede judicial, como comenté antes, que el juez Pablo Ruz le preguntó nombre por nombre. ¿Tiene constancia de que el señor Mariano Rajoy recibiera también estos sobresueldos? Por lo que declaró en sede judicial y por lo que me comentó en persona, pero sí, o sea, por estas declaraciones sí. Sí. Pero indiciariamente, porque obviamente volvemos a lo mismo. No está juzgado, no hay sentencia, no hay ni siquiera fecha de juicio. Sí. ¿En qué pruebas se basaría para hacer esa afirmación, y si considera usted cierto que existen unas grabaciones que lo demuestran? Las grabaciones, como le he comentado antes a otro de sus compañeros, no las he escuchado. Sí que me dicen que fue el último día cuando cierra la caja y el remanente de 4.900 euros, creo que es lo que quedaba, se lo entrega al presidente antes de abandonar lo que es su puesto. ¿Es esa la tesorería grabación en la que le entrega a Mariano Rajoy un sobre con 4.900 euros? Sí, eso también lo contó al señor juez, a Pablo Ruz. Y una copia de la contabilidad. Y una copia de la contabilidad. ¿La fecha aproximadamente? Eso fue en marzo de 2010, aproximadamente.
¿Cómo supo o cómo se enteró de la existencia de esa grabación? Bueno, fue una de las entrevistas que le hice nada más salir de Soto del Real y que grabé en su día. ¿Considera usted que, por lo tanto, no solamente Mariano Rajoy, sino otra parte de la, llamémosle, cúpula del Partido Popular eran conscientes de toda esta trama? No puedo tener constancia de eso, porque de hecho, curiosamente, cuando yo estaba de directora de las Mañanas T4, pues obviamente cuando aparecen los papeles de Bárcenas en El País, empezamos a llamar a gente para confirmar y había muchos que francamente sí que estaban sorprendidos de que esta práctica existiera. O sea, no se puede decir que esto fuera vox populi. Tras el despido de Bárcenas del Partido Popular, los discos de los ordenadores son destruidos. ¿Sabe usted o le ha comentado en algún momento el señor Bárcenas si existe otra copia de aquella información? A mí me comenta de que sí que tiene copias de esos discos duros. Eso me lo comenta. Y además se lo pregunto en varias ocasiones, porque le digo, ¿qué interés tienes en saber qué pasó con los discos duros si tienes copia? Y es básicamente pues para saber qué ocurrió con ellos. Y porque había uno que le gustaba bastante, porque decía que era bastante operativo, o sea, que le gustaba el ordenador. El ordenador. Por lo tanto, le confirma que están en su poder, de alguna forma. Que hizo una copia, y además la frase que me dice es como una especie de seguro de vida. ¿Le indica qué información contenían esos discos duros para que el Partido Popular tuviera tanto interés en destruirlos? Bueno, a mí concretamente no me lo detalla, pero sí que se lo detalla a la jueza Rosa Freire cuando va a declarar en sede judicial, porque tuvo dos declaraciones. Una primera antes de que hablaran el informático del Partido Popular y otra después. Y bueno, pues cuenta de que pues había desde recibís, había campañas electorales, menciona una serie de apuntes concretos que habría dentro de ese ordenador, pero ya le digo que se lo dijo a la jueza Rosa Freire. ¿Él le comentó en algún momento quién pudo tomar esa decisión, la de la destrucción de los discos? Bueno, ¿O usted tiene algún indicio que la conclusión que llega es que fue un informático, pero no tiene pruebas. O sea, él piensa de que fue un informático pues porque el trabajo es de un borrado seguro en el que hay que hacer una pasada de 35 veces. Pero nadie le dio la orden al informático. Hombre, alguien tiene que darle la orden. No, él no le dijo en ningún momento quién pudo ser la persona que le dio esa orden. Muy bien, me gustaría seguir, presidente, pero sé que debemos ser... Sí. Es cultura. Sí. Muchísimas gracias de nuevo, señora Gallero. Gracias. Pues nada, no hace falta que le reitere la satisfacción que me produce esa decisión que ha tomado. Esto